La erosión del verso. Te habla Alberto Maqueda. La ciudad se ha dormido esta noche en mi frente. La pezuña del rencor. No puedo evitar la pezuña del rencor si escarbo en el frío la nostalgia y cerceno la mesura de callar tan a menudo como era. Era más que esa astilla de no mirarse a los ojos y dejar caer en un charco de lino tanto silencio. Cualquier superficie es quebradiza si se extingue la voz y no hay nada más que decir de todo lo que se calla. Pero esa es la forma de encender un fósforo desde dentro y saber cómo brilla el turbio légamo donde pasta el furor de tu bestia. Quien detalla el delirio de ser o se inventa la historia no podrá comprender cómo era colmar su picadura. Era así como era. Tus palabras buscaban mi oído y mi carne tu pena. Ruido blanco. La ciudad se ha dormido esta noche en mi frente como un oso cabreado y enfermo que quisiera despertar de su mundo lúcido. Se ha apagado tu voz, su vaho insostenible, y apenas teje la terrible ausencia de morder el tiempo mientras oigo el crujido, quizá, de su escarcha en mis dientes. Dura poco y no corroe el cristal del sueño, pero su densidad eléctrica perfora y dirime las paredes de una casa que no comprende la tersura. A lo lejos sé que el mar se mueve. A lo lejos, no muy lejos, aunque distante y sordo, sé que el mar altera los cimientos de la noche para que tú no vuelvas, para que no me encuentres nunca aquí, donde me escondo siempre, entre el odio y la ceniza. Pero vuelves, apareces de la nada sepultando en mí la claridad y el ímpetu de la espuma persistente, y vuelvo a recorrer las calles, la distancia, hago ruido al recordarlo, y me invento otra forma de perder la alegría. El atajo del sueño. Ayer llegué a la resignación por el atajo del sueño. No dolía quejarse del violín que grita el desamparo, porque nadie escucha a nadie y nada se parece a nada en su trayecto. Tengo que decirte algo, pero no puedo romper el glacial tan abrupto del silencio que se cuaja en mi boca si hablo. Ni siquiera percibo su idioma de nieve, y al final ni lo intento. Ayer te vi pasar por mi sueño como algo que no existe y no eras tú ni nadie que se le parezca. Fue tu forma de cruzar la calle y ese murmullo de olvidarte la razón del exterminio. Tengo que decirte algo, pero decirlo en el sueño es decirlo en la tapia dormida de lo inerte. Los sueños siempre han despertado interés por su misterio. Dormimos por la necesidad de dar descanso a nuestro cuerpo y a nuestra mente, pero quizá también para liberar nuestra conciencia a través de los sueños. Queramos o no, soñamos, y mientras lo hacemos, nada nos extraña. Incluso parece que todo ocurre porque alguien ajeno a nosotros lo ha planeado así. Es al despertar cuando nos extrañamos de que nuestra propia conciencia haya corrido libre por lugares y situaciones que no siempre encajan en nuestro ordenado mundo de la vigilia. Se ha escrito mucho acerca de los sueños. Sin embargo, hoy me gustaría hablarte del ensayo de María Zambrano que se titula El sueño creador, porque tiene un enfoque original y poético. Este libro explora el sueño como una vía de conocimiento profundo distinta de la razón lógica. Para ella, soñar es un acto creador que revela verdades ocultas que no pueden ser alcanzadas por la conciencia racional y que además conecta al ser humano con su mundo interior.
María Zambrano se plantea la pregunta: ¿qué es el sueño y en qué se diferencia de la vigilia? Según ella, la realidad ofrecida en los sueños es una realidad fenoménica de nosotros mismos, porque en ellos se muestra nuestra vida como puro fenómeno al que asistimos. Además, afirma que el estado de sueño es el estado inicial de nuestra vida. Del sueño despertamos y abandonamos el sueño por la vigilia, no a la inversa. En el sueño somos objeto para nosotros mismos. Es objeto el aspecto de nuestra vida que en ellos aparece, y lo es porque es independiente de nosotros y no podemos modificarlo. El sueño es algo extraño que nos pasa, quizá lo más extraño de nuestra vida y de lo que no nos extrañamos mientras sucede. Según ella, en sueños nunca nos preguntamos por algo, nunca nos paramos a pensar en la realidad, nunca disentimos como disentimos de la realidad que se da en la vigilia. En sueños, dice Zambrano, asistimos de manera pasiva a un conflicto que nos afecta, algo que pasa ante nosotros y que lo sintamos o no relacionado con nosotros mismos, nunca nos saca de la pasividad. Puede suceder que en sueños encontremos la solución a algo que nos tortura despiertos. Sin embargo, eso no es pensar propiamente la solución, sino más bien encontrarla o asistir a su revelación o develación. Otro aspecto interesante que aborda en su ensayo tiene que ver con el comportamiento del tiempo en los sueños. Afirma que todo sucede como si desde el primer instante del sueño estuviese todo ya hecho, como si fuese una historia que hubiese ya ocurrido y a la cual no podemos añadir ni quitar nada. Dice que en sueños no existe el tiempo y que solo al despertar nos devuelven el tiempo. Todo puede pasar en los sueños, y quizá lo que más nos extrañe sea lo que no tendría que haber pasado en ellos. Por el contrario, cuando estamos en la vigilia y nos sucede algo que deseamos con todas nuestras fuerzas, nos parece estar viviendo un sueño. María nos invita a integrar los sueños en nuestra vida de forma natural. Los sueños no son algo a eliminar de la vida de la persona, un pozo, un residuo de la vida, dice. Son manifestaciones instantáneas con unidad de sentido de la historia real de la persona, del proceso que la lleva a integrarse o a destruirse. Además, que en lugar de ser simplemente analizados, deben ser asimilados, lo cual es todo un proceso. La comunicación de nuestra psique entre el sueño y la vigilia es un misterio que ha sabido aprovechar bien la literatura. En su ensayo, María Zambrano recoge un aspecto relacionado con el personaje de la tragedia y el personaje de la novela. Esto me interesa porque tiene, según creo, correspondencias con la forma en la que se configura la voz lírica de un poema. El personaje de la tragedia asiste a la anagnórisis, es decir, al despertar de su conciencia, y esto, como ya se sabe, lo llevará a consecuencias fatales. En el caso de la novela, María Zambrano usa el ejemplo de Don Quijote para ilustrarlo. El personaje también se descubre a sí mismo, pero el suceso que trae consigo la novela y el novelar es la libertad antes que el ser. La libertad que se revela ambiguamente es una especie de juego de espejos entre personaje y autor. Los personajes de novelas padecen y actualizan el sueño de la libertad. Además, en la novela el tiempo fluye de un modo próximo a como sucede en la vida real. Sus estancamientos, sus remansos, su laberíntico rodar reproducen y aún hacen visible el complejo transcurrir del tiempo en la vida humana. Así, la novela es un sueño al cual el protagonista asiste desde su conciencia. Va arrastrado por la finalidad de convertirse en ese ser que anhela ser. El personaje dentro de la novela, liberado por el autor, prosigue esa su liberación, en la que llega a alcanzar su autonomía. Se le va de la mano al autor, como Unamuno ha señalado. Mientras que el personaje de la tragedia no puede llegar a vivir por su cuenta, el de la novela es alguien que se ha ido, que se está yendo siempre. En la tragedia la máscara cae y aparece el ser, nace. En la novela, el personaje ya nacido se pone en marcha para perseguir su sueño, y si se sacrifica, lo hace él mismo.
sentido, pienso que la poesía también usa a veces ese planteamiento y ese juego de espejos, sobre todo en lo que tiene que ver con la voz lírica del poema. En un poema el autor tiene la oportunidad de dar total libertad a la voz que habla para que busque los senderos de su nacimiento, de la construcción de su ser, y además también tiene la oportunidad de fingirlo. La poesía no deja de ser un género de ficción, por mucho que en el discurso haya una correspondencia total con la realidad del autor o de la autora, sobre todo porque los poetas pueden fingir algo que jamás han experimentado durante la vigilia. En ocasiones, también da la sensación de que la voz lírica regresa de un sueño para decirnos su discurso como si fuera una revelación. Al poeta también se le va de las manos la voz lírica a veces, y cuando sucede, se produce un extrañamiento. El extrañamiento de que lo que dice aquella voz no es del todo suya o que es distinta porque parece tener autonomía con respecto a quien la ha configurado así. Por eso, en un poema no solo es importante la temática, la forma poética o los recursos que se elijan, por ejemplo, sino también la elección de la voz, sobre todo para que los lectores perciban un texto que solo se puede decir de esa forma. Lo habitual o lo lógico sea quizá entender que lo que dice el autor del texto se corresponde con su pensamiento o con sus experiencias. Pero esto no siempre es así, aunque sea un poema autobiográfico, y por eso hay muchas formas de hacer poesía y de construir la voz lírica en un poema. Cuando hablamos de un libro completo de poemas, entra en juego la complejidad añadida de su unidad. Soy de los que opinan que un libro de poemas gana bastante cuando tiene unidad. De un poemario espero lo mismo que de un disco, es decir, que todos sus elementos, por muy variados que sean, guarden entre sí una relación de unidad. Esto se puede buscar de muchas formas y que lo consiga. Sin embargo, en el caso de la poesía, pienso que la voz o las voces que lo recorren deben ser coherentes y consecuentes con el mundo del libro en el que se les ha instalado. Entiendo que haya poetas y músicos que lo que busquen con sus poemarios y con sus discos sea una especie de antología o de grandes éxitos, pero a mí me interesan más esos libros en los que, a través de su desarrollo, percibo la unidad de su voz o de sus voces y de su mundo. Los 3 poemas que te he leído al principio del capítulo tienen que ver con todo esto que te he comentado. El primero se llama La pezuña del rencor. En él la voz lírica del poema asume el rencor como algo inevitable cuando se trata de narrar una historia dolorosa. Sin embargo, lo que sucede en este poema es que no se cuenta la historia, sino más bien el efecto nocivo que le produce a esa voz tener que recordarla. Ruido Blanco es un poema que habla de esa transición entre el sueño y la vigilia. La voz lírica del poema quiere despertar de su mundo lúcido y no de su sueño lúcido. El sueño es su refugio y la vigilia algo de lo que le gustaría despertar. Es uno de los primeros poemas que escribí y aún noto en él los calambres lejanos de cómo erosiona la vida. No solo se escribe por la necesidad de decir, como te dije, sino también por la necesidad de reconstruir el ser. El tercer poema, que se titula El atajo del sueño, aborda ese aspecto que nos recomendaba María Zambrano de integrar y asimilar los sueños en nuestra vida de forma natural. La voz lírica en este poema llega a la resignación por el atajo del sueño, porque hay algo de la vigilia que quisiera decir y no sirve de nada decirlo en el sueño. Los sueños tienen sus propias leyes y salvo que sea lo que se llama sueño lúcido, asistimos a él sin posibilidad de modificarlo, como apunta Zambrano. El poema está basado en un sueño real,
Eso no tiene demasiada importancia, porque lo que busca el poema no es dar testimonio de la historia de un sueño, sino de cómo su protagonista transita a través de su textura irracional y sus consecuencias. El tema que has oído durante este capítulo lo he titulado La fractura del mundo, que es también el título de un poema que te leeré más adelante. Y hasta aquí este capítulo. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué acequia escondida, agua, vienes hasta mí, manantial de nuestra vida, de donde nunca bebí? Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón, y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. No sé si María Zambrano tuvo en mente este poema de Antonio Machado cuando escribió El sueño creador. Yo sí lo tuve mientras leía su libro. Antonio Machado tiene la capacidad de concentrar, sobre todo a través de los símbolos, una verdad de completa belleza. Te espero en el siguiente episodio, en la erosión del verso.